La percepción sobre la región conocida como Medio Oriente de los mexicanos es en general uniforme y aunque con algunos matices, podemos claramente identificar la influencia de otros países en esta. Se hicieron varias entrevistas para tener un acercamiento no solo a la percepción de la gente sobre Medio Oriente, sino también para conocer su interés sobre la región. Los mexicanos, al haber sido colonizados de pensamiento, tendemos a mirar las cosas desde la perspectiva de los colonizadores. Edward Said, en su libro Orientalismo, escribió: Oriente era casi una invención europea y desde la antigüedad había sido un escenario de romances, seres exóticos, recuerdos, paisajes inolvidables y experiencias extraordinarias. Si bien, posteriormente, habla de cómo esta perspectiva se empieza a resquebrajar con el tiempo. Parece que los mexicanos seguimos pensando en las 1001 noches y Alí Baba y los 40 ladrones como la definición de lo que esa región es. Así pues, los objetivos que nos hemos planteado en la realización de este video son: demostrar la influencia que el occidente ejerce en la percepción de los mexicanos sobre Medio Oriente, conocer la percepción de los mexicanos acerca de Medio Oriente, encontrar una relación entre los datos recolectados, los autores revisados y la hipótesis. La hipótesis que nos hemos planteado es: las demostraciones de arte como el cine, la danza y la literatura, así como los medios de información cuyo contenido se encuentra en gran medida controlado por el occidente, tienen un impacto directo en la percepción mexicana del orientalismo, arabismo e incluso de la religión musulmana. De acuerdo con Edward Said, el proceso de orientalización involucró necesariamente la creación de un discurso. Sin esto, no hubiera sido posible manejar y hasta cierto punto crear al Oriente política, militar, social, culturalmente, etc. Y de ahí en adelante, quienes escribieron sobre el Oriente lo hicieron en estas bases. En todo el occidente se piensa en lo árabe como aquello que es exógeno a nosotros, ¿no? Como aquello que es muy distante, a pesar de la gran influencia que tenemos de Oriente. Y entonces vienen las cuestiones de bailarinas exóticas, viene la cuestión de los palacios, viene la cuestión del machismo exacerbado, etcétera, etcétera. Y creo que eso el cine, no solo el cine, la televisión, inclusive pues en algunos textos que he leído, no de mexicanos, pero que sí abordan el asunto árabe, se sigue replicando eso. Tenemos una visión tanto del medio ambiente como del mundo árabe que es como medievalista, ¿no? Todavía tenemos como esta noción casi de turbantes cimitarras y cosas así, y esto se debe justamente a que digamos, el impacto de cómo se ha hecho la historia en el occidente tiene que ver no solo con occidente, hasta yo diría eurocentrista, ¿no? Pero hay incluso un libro que a mí me gusta mucho que dice que de occidente, de la civilización occidental, viene del mundo árabe, porque tenemos que recordar que hubo un momento de la historia en que el florecimiento de las artes, de las ciencias, de la cultura, con centros tan importantes como Córdoba, ¿no? Pero muchos más en todo el mundo, bueno, era ahí donde se hacía la ciencia, la literatura. El Oriente ha ayudado a definir lo que Europa es o el Occidente es. Parece su imagen, idea y personalidad contrastante, su contraparte. Claro, depende de ahí donde se esté produciendo la película o el texto o el producto cultural, es el poder concéntrico que va a determinar cómo hay que ver a los otros, ¿no? Y hay una, pues no es secreto ni nada que desde Occidente, específicamente desde los Estados Unidos, se ve a lo árabe como la amenaza, ¿no? Como este gran velo que cubre la otra parte del mundo, aunque evidentemente no cubre todo el otro hemisferio, pero para ellos es como esta gran amenaza y nosotros lo heredamos, por supuesto. En la actualidad, la percepción mexicana que se tiene de la región de Medio Oriente es influenciada por las artes y los medios de comunicación. Por lo general, estas son proyectadas desde una visión occidental que genera una percepción estereotipada. Tenemos una disparidad tremenda en términos del manejo de la información internacional. Las principales cadenas de noticias son cadenas occidentales, tanto en digamos, la prensa, lo que sería escrito, pero mucho más video y fotografías.
La única que podría ser un contrapeso en relación a la información sería Al Jazeera, y es nada más esa, ¿no? La mayor cobertura y la información nos llega por medios occidentales. Nos enfrentamos a una situación en la que el conocimiento está colonizado. De acuerdo a Edgar Lander, la modernización y la organización colonial del mundo fue conformada a partir de la conquista ibérica del continente americano. Dicha organización fue simultánea con la constitución colonial de los saberes, los lenguajes y de la memoria. Después de la permanencia de los árabes en España, que fue de más de 500 años, pues evidentemente tenemos una influencia en la cultura como tal, es decir, las reuniones familiares, por ejemplo, ¿no? La cuestión de la familia como un grupo de poder y también como un grupo de autoridad, pero un grupo de apoyo también. La comida, o sea, la comida mexicana tiene una gran influencia árabe por los ingredientes que nosotros empleamos, ¿no? Obviamente todo lo que viene en cuestión de matemáticas, en cuestión de astrología, en cuestión de, creo yo que hasta de visión del mundo, ¿no? O sea, la cultura árabe, y si hablamos específicamente del Islam, es una religión que nace de la misma raíz que el cristianismo, entonces compartimos también esa cosmovisión. El mundo terrenal es un mundo de pecados, es un mundo de culpas, y hay que buscar un paraíso. Creo que compartimos muchísimo, y bueno, palabras pues muchísimas, inclusive la Virgen de Guadalupe, su nombre es una palabra de origen árabe, ¿no? Guadalajara es otra palabra árabe, y pues palabras del cotidiano, por supuesto. A pesar de que la historia de la cultura árabe es rica en arte y ciencia, se ve opacada por la historia occidental. Se considera el renacentismo como la época de la iluminación y avances, cuando siglos atrás los árabes ya habían aportado numerosos avances científicos. Casi uno piensa que Europa era bastante atrasada frente al florecimiento de la cultura árabe, vamos a decirlo así, y que incluso tenían préstamos, ¿no? Por decir una cosa así chiquitita de esta fase histórica. Los estribos de los caballos, donde uno mete el pie, es un invento totalmente asiático, y que permitió la modificación del arte de la guerra, porque si tú tienes los estribos fijos, puedes disparar, por ejemplo, ¿no? Mientras vas cabalgando. Pero todo eso ha sido oscurecido por esta visión tan occidentalista, se me hace demasiado generosa, o sea, eurocentrista. Joseph Brameh postula que existen conceptos etnocéntricos y estereotipados en el estudio de la historia islámica y mundial, como son los conceptos de Medio Oriente, Oriente y Occidente, fundamentalismo islámico, yihad, y entre otros. Como si no hubiera habido una brigada roja, ¿no? O sea, otro tipo de terrorismo, como si no hubiera habido ETA, ¿no? Siempre nuestro imaginario nos refiere a un yihadista, ¿no? Alguien que inmediatamente decimos que tiene barba, ¿no? Trae velado el rostro, probablemente vestiduras que nosotros relacionamos con la cultura árabe. Eso es nuestra idea del terrorismo, ¿no? Como si no hubiera otros terroristas. Aquí, en América Latina, ¿no? Como si no existiera Sendero Luminoso. Entonces, cuando pensamos en terrorismo, lo asociamos a esta imagen, además estereotipada de lo que es el árabe, ¿no? Los medios tienen una amplia presencia en la generación de estereotipos. Exponen los modelos o arquetipos y los valores, ya sea con formas expresas o latentes, lo cual no los hace menos claros. A través de las influencias de los periódicos y la televisión, de los mensajes publicitarios, del cine, como una nueva forma de narrativa, se van construyendo nuevos estereotipos. La percepción de México sobre el Medio Oriente está muy influenciada por Televisa, ¿no? Entonces, así para acabar pronto. Y debemos de recordar que los noticieros de Televisa estuvieron por largo tiempo influenciados por Jacobo Zabludovsky, que siempre tenía esta visión parcial del conflicto,
árabe-israelí, ¿no? Y esto sigue ocurriendo. Hay muchos comentaristas que ven esta cuestión parcial. Se dejó un camino como muy arado en ese sentido. Entonces, nuestra percepción del Medio Oriente es el conflicto árabe-israelí, como si no existiera. El Islam tiene varias vertientes, entre ellas el chiismo y el sunismo. El Medio Oriente es una región que no se debe homogeneizar, debido a que podemos encontrar tanto árabes como turcos, persas, armenios, egipcios, etc. Que ahí valdría mucho la pena también definir a qué nos referimos con cultura árabe, ¿no? Porque no es lo mismo hablar de la cultura árabe al norte de África que en Afganistán, que en Emiratos Árabes Unidos, que en Kuwait, ¿no? O sea, es un poco, a veces tendemos a homogeneizar o a generalizar el concepto de cultura árabe como normalmente generalizamos cultura africana. Como si hubiera un solo Islam, como si no hubiera las infinitas variaciones del Islam, que hace muy diferente lo que sucede en el norte de África, lo que sucede en Medio Oriente, lo que sucede en Indonesia. O sea, el Islam es una de las religiones de las más extendidas poblacionalmente hablando, y tiene todas las variaciones geográficas que les da esta extensión territorial. Eventos como los del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos marcan a la religión musulmana de gran manera. Esto debido a que algo que se considera lejano traspasa la esfera central de Occidente. El Islam, por supuesto, se ve afectado por los atentados terroristas. Y es como muy difícil para la gente separar el Islam del terrorismo, ¿no? Entonces no me imagino la pesadilla que tienen que estar viviendo los habitantes, digamos, que profesan el Islam, la religión islámica, en Francia ahora, en Alemania, en Bélgica. Entonces ya están cosificados, ya son, digamos, de manera prejuiciada culpables o sospechosos, ¿no? Yo creo que la consecuencia va a ser el endurecimiento, ya se está viendo, de las medidas, no solo contra la inmigración, sino sobre los que ya están viviendo ahí. La primera matanza importante relacionada con este prejuicio de creyentes del Islam árabes igual a terroristas data de 1962 o 63 en Francia. La guerra, todo el tema de la religión tiene que ver mucho la cuestión de guerra y la lucha de poderes. Guerra, principalmente es guerra. De guerra. La violencia de la guerra. Guerra, desastres. Ay, entre guerra y desastres. Guerra. Siento que es de discriminación hacia las mujeres y normalmente son películas que critican mucho el gobierno y normalmente ese gobierno es como una monarquía o un gobierno autoritario y se ve cómo sufre su población normalmente, o es una guerra. No, pero sí tienen ellos muy sus creencias de las mujeres, ¿no? O sea, que tienen que estar de cierta forma vestidas, cierto comportamiento. Sí es el maltrato, pero es parte de una cultura. Nosotros también por eso tenemos esas raíces. Antes se hablaba mucho del machismo mexicano, ¿sí? Pues es un machismo árabe. Sí, ¿no? Por lo que ha salido en la televisión, ha habido mucha violencia. En parte sí. Sí, porque es muy machista y eso es violencia. Sí, en realidad. A través de televisión, noticieros, internet, de todo eso. Digitales y televisión privada. Pues por televisión, radio. Básicamente a través de medios sociales. Noticias, internet. Lo leo Normalmente las noticias y ya posteriormente los medios independientes.
Machismo, violencia. Árabe. Guerra. Lo primero que piensas es violencia, caótico. Conflictivo. Desigualdad social.